Amigas y amigos, gracias por acompañarnos a un nuevo capítulo de Salud es Vida con Univida. Hoy hablaremos de dos enfermedades muy delicadas que, aunque a nuestros ojos parecieran similares, son muy diferentes. La meningitis y la encefalitis. Y tal vez lo que más se parecen es que ambas atacan al cerebro y nos pueden producir daños devastadores. Y como hemos aprendido antes con el doctor Rodríguez, al tener ambas la terminación itis, significa que las dos se refieren a inflamaciones. Aprendamos entonces a conocerlas porque mientras más sabemos, mejor nos cuidamos. Aquí comienza Salud es Vida con Univida. Univida Medical Center, ¿cuál es su urgencia? Un médico nuestro ya está en camino. Ante una urgencia médica, usted nos puede llamar al teléfono en pantalla 24/7 y un miembro de nuestro equipo clínico lo asistirá en su hogar. Usted no está solo y su salud es nuestra pasión en Univida Medical Centers, con una excelente asistencia médica y el mejor trato para nuestros pacientes y sin la necesidad de dejar la comodidad de su hogar. Contamos con un servicio de atención dedicado y enfocado a tus necesidades. Electrocardiograma, radiografías, ultrasonido, visitas médicas de rutina para pacientes confinados en el hogar, exámenes de la retina para diabéticos, cuidado de heridas en el hogar. Con Univida en su hogar queremos elevar la calidad del cuidado médico. Disfrute de una vida más saludable. Disfrute de Univida Medical Centers, porque la salud es vida. Univida. Como cada semana damos la bienvenida al doctor Orlando Rodríguez, director médico de los centros Univida y médico jefe del Hospital Jackson Memorial. Gracias, doctor. Interesante. Vamos a tratar dos enfermedades, meningitis y encefalitis. Pero, ¿qué es la meningitis? Muchas gracias, Mario. La meningitis, como la palabra lo describe, tiene dos componentes. Las meninges, que es una capa que cubre el cerebro y la médula espinal, y la itis, que siempre hemos explicado, que quiere decir inflamación. Es una inflamación de esa capa conocida como la meninge. Bueno, primero vamos a hablar de la meningitis, después dejamos la encefalitis. ¿Para qué nos sirven? Porque se llaman meninges, ¿no? Claro, la meninge. La meninge es una capa, ¿verdad? Es como un pequeño papel que en sí consiste de tres capas más. Una que se conoce como la dura madre, que es la que va pegadita al hueso, es decir, al cráneo, y luego una capa intermedia que nos sirve de soporte al cerebro y también como de colchón para amortiguar cualquier golpe que puede existir en el cerebro y que se conoce como la capa aracnoide. Y luego existe una tercera capa, que es la capa muy finita, por la cual pasan los vasos sanguíneos y también nos sirve de protección para ese líquido cefalorraquídico que se conoce como la pía madre. Las tres capas nos protegen todo este sistema nervioso. Entonces, como esto es complicado para nosotros que no somos médicos ni entendemos de medicina, digamos que las meninges son protectoras del cerebro. Protegen todo el cerebro y protegen toda la espina dorsal. Y cuando se inflaman, ¿qué tan grave puede ser? Porque cuando se inflaman es cuando se llama meningitis. Correcto, esa inflamación puede producir una serie de síntomas que pueden ser tan leves como un dolor de cabeza, cambios en la visión, náusea y vómito, a producir una enfermedad tan grave que puede ocasionar la muerte de la persona. ¿Y hay un solo tipo de meningitis o hay varias? Bueno, existen diferentes causas de meningitis, pero las principales alrededor del mundo son causadas por virus y por bacterias. ¿Y la más común cuál es? Los virus constituyen un 80% de todas las causas de meningitis. ¿Y cuál es más grave, la bacteriana o la viral? Bueno, Mario, la bacteriana tiende a ser mucho más grave que las causas virales. Tengo pregunta, aquí adelante. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Christopher Carrizo y soy de Calama, en el norte de Chile. Y quiero saber, ¿cuál es la meningitis más preocupante? Bueno, muy buena pregunta, pero una de las meningitis más preocupantes son las meningitis de tipo bacteriana. Ese tipo bacteriana, principalmente la meningitis conocida como esta bacteria Neisseria meningitidis. ¿Por qué? Porque es un tipo de bacteria pues que ataca el cerebro de una forma bastante rápida y que ocupa muchísimas células y que puede traer consigo la muerte de la persona en un tiempo bastante corto.
Y según, no sé si es una estadística que dicen que más o menos de 10 personas, una fallece. Eso es correcto, Mario. Ese es un dato más o menos, porque hay algunos datos mundiales como de la Organización Mundial de la Salud que indica que la meningitis causa como 250.000 muertes en el mundo. Claro, lo que pasa, Mario, es que la epidemiología alrededor del mundo es completamente diferente, ¿verdad? Depende en qué zona, en qué país estamos hablando. Es muy diferente a la de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque muchas de las causas de las meningitis, las principales causas, son causas que son infecciosas, como los virus y las bacterias. En los Estados Unidos, por ejemplo, tenemos programas, tenemos una infraestructura donde podemos tener un sistema de salud bastante avanzado para el diagnóstico a tiempo de estas enfermedades y para un tratamiento eficaz, efectivo de estas enfermedades. Ese no es el caso en muchas otras partes del mundo y por lo tanto vemos estas estadísticas que son un poco más infladas alrededor del mundo de en realidad lo que vemos en los Estados Unidos. Y doctor, ¿las personas que sobrellevan la enfermedad, sobreviven, pueden quedar con secuelas? ¿Hay algún tipo de secuelas que puede pasar? Claro, primeramente, Mario, la mayoría de las personas que tienen una meningitis pues sobreviven la enfermedad, ¿verdad? Solo aquellas que mueren es un porcentaje bien pequeño. Claro, de esas sobrevivientes también existe 1% de las personas que quedan con secuelas. ¿Qué tipo de secuelas? Muchas veces son secuelas neurológicas porque el cerebro es el que está siendo afectado. Bueno, el cerebro no, sino las capas que cubren el cerebro como tal. Esto que voy a preguntar tiene que ver con la actualidad. Hace algunas semanas en las noticias escuché que había una alerta de meningitis en Texas. Quiere decir que pese a todas las prevenciones, la enfermedad de pronto puede extenderse. Bueno, las meningitis tienden a surgir de esta manera, una manera esporádica, ¿verdad? Porque los virus actúan de esa manera, se manifiestan de esa manera. Sin embargo, este caso o estos casos que se vieron en Texas fueron casos de una meningitis muy poco común. Es un tipo de meningitis que es producida por un hongo, ¿verdad? Y estos casos que se dieron, de los cuales fallecieron unas cuantas personas, ¿verdad? Estuvieron relacionados, estuvieron vinculados con clínicas de cirugías en México, específicamente en la ciudad de Matamoros, donde aparentemente había un tipo de contaminación con aquellos equipos quirúrgicos que se usaron, especialmente en la introducción de catéteres para darle al paciente la anestesia epidural, y por ahí aparentemente introdujeron ese hongo al sistema nervioso central. Doctor, tenemos una pregunta del público. Adelante con esa pregunta. Hola, soy Samuel Gordillo de Chiapas, México, y me gustaría saber ¿a quiénes afecta más la meningitis? ¿A los niños o a los adultos mayores? Un saludo. Bueno, la meningitis ocurre a cualquier tipo de edad. Vemos los casos de meningitis o bien temprano en los niños, porque obviamente es un problema del sistema inmunológico. Vemos muchos más casos virales a una temprana edad. Luego, pues, se aguanta un poco ya cuando vemos a los muchachos en la juventud y luego de que entran en la etapa de adultos. Luego, en una etapa más tardía, después de los 60, 65 años, vemos nuevamente un surgimiento de estas meningitis. Tenemos una etapa bimodal, ¿verdad?, donde se presentan a estos extremos. Doctor, y sobre los síntomas, eso es importante, quisiera preguntarle también, pero después de estos mensajes. Ante una urgencia médica, usted nos puede llamar al teléfono en pantalla 24/7 y un miembro de nuestro equipo clínico lo asistirá en su hogar. Usted no está solo y su salud es nuestra pasión en Univida Medical Centers. Contamos con un servicio de atención dedicado y enfocado a tus necesidades. Electrocardiograma, radiografías, ultrasonido. Con Univida en su hogar queremos elevar la calidad del cuidado médico. Disfrute de Univida Medical Centers, porque la salud es vida. Univida. Univida Medical Center sigue creciendo para estar más cerca de usted. Ya tenemos 18 centros en Miami, Hialeah, Pequeña Habana y Cutler Bay. Ofrecemos a nuestros pacientes la tecnología más avanzada en medicina primaria, podiatría, tratamiento del dolor,
cámaras hiperbáricas, servicio dental y mucho más, con una atención personalizada y afectuosa. Porque la salud es vida, Univida. Estamos en Salud es Vida, Univida. Y quería preguntarle por los síntomas. Al principio usted dio como 2, 3 síntomas, pero parece que hay mucho más síntomas de esto. Existen muchísimos síntomas, Mario. Síntomas que son bastante leves, como por ejemplo que uno tenga un pequeño dolor de cabeza, malestar en el cuerpo, pero luego empieza con un poco de náusea, empieza con vómitos, empieza con problemas de rigidez en el cuello, en la parte de la nuca. Eso había escuchado. Claro que sí. También pudiese presentarse con problemas neurológicos, ¿verdad? Que usted tenga una sensación de hormigueo, una sensación de agujillas en alguna parte del cuerpo, etcétera. También debilidad en alguna parte del cuerpo. También existen alucinaciones, existen cambios en la parte pues comunicarse entre las personas. Toda esa serie de síntomas depende de cuán severa sea la meningitis. ¿Puede ser contagiosa? La meningitis puede ser contagiosa, extremadamente contagiosa, porque aquellos, en dependencia de cuál es la causa de la meningitis, habíamos mencionado anteriormente que muchas de la principal causa de la meningitis son los virus y la segunda causa son las bacterias, pero también existen otras causas. Ambos virus como bacterias pueden ser muy contagiosos y se transmiten muchas veces por secreciones nasales, secreciones del tracto respiratorio y también de una vía orofecal, especialmente en los niños, si no tienen ese tipo de higiene personal todavía, pues pudiese transmitirse muy fácilmente. ¿Y qué debiera hacerse, doctor, si uno, por ejemplo, ha estado en contacto con una persona que tiene meningitis, que después supo que la tuvo? Bueno, primeramente usted tiene que saber cuáles son los síntomas que potencialmente usted pudiese desarrollar y en caso de que se desarrolle cualquiera de esos síntomas, por muy leve que sea, pues visitar a su médico para ver qué más se pudiese hacer o qué debería hacer usted en caso de que los síntomas siguieran agudizándose. ¿Y cómo se detecta esto? ¿Cómo uno va al médico y el médico qué hace para decirle usted tiene meningitis? Bueno, primeramente la parte más importante de toda historia clínica para llegar a un diagnóstico certero es esa historia que usted me está dando como paciente, toda esa sintomatología que usted tiene como paciente, su dolor de cabeza, su fiebre, su náusea, su vómito, su rigidez en la nuca y luego procedemos a otros exámenes. ¿Exámenes de qué? Exámenes de sangre. Podemos hacer exámenes de exudados de la nariz, de la garganta y últimamente, ese es el diagnóstico específico de una meningitis como tal, es una punción lumbar. Oh, punción lumbar, no tenía idea. Claro, y una punción lumbar es un procedimiento donde nosotros identificamos un espacio entre dos vértebras en la columna vertebral, pasamos un catéter o una aguja y sacamos un poco del líquido cefalorraquídico que es el que baña todo nuestro cerebro y toda nuestra médula y entonces ahí analizamos ese líquido para ver si hay indicios de que usted tiene una infección por un virus o por una bacteria y lo mandamos a cultivar para poder identificar qué tipo de virus o bacteria es el que lo ha afectado. Me imagino que es diferente el tratamiento viral del bacteriano. Claro, porque específicamente para las bacterias sí tenemos algunos tipos de tratamientos, sin embargo para los virus, a no ser para el virus del herpes, por ejemplo, no tenemos mucho tratamiento y para todas estas meningitis de tipo viral, la mayoría de tratamientos es un tratamiento sintomático para el dolor de cabeza, hidratación al paciente, medicamentos para la náusea y el vómito, etc. ¿Y hay vacuna para esto o no? Bueno, vacunas para las meningitis sí existen, especialmente porque nosotros tenemos diferentes estadios o estados, ¿verdad? Donde las meningitis son más frecuentes, la meningitis y la encefalitis. En este momento yo sé que solamente estamos hablando de meningitis, pero hay momentos donde es extremadamente difícil separarla la una de la otra porque la bacteria puede causar o el virus puede causar las dos al mismo tiempo.
Entonces, ¿cuál es la diferencia de la meningitis? Ya sé que las meningias son protectoras del cerebro. Correcto. Ahora, ¿qué pasa con la encefalitis? Bueno, en la encefalitis es cuando el cerebro como tal, el órgano del cerebro está siendo afectado. Antes era solamente la membrana que lo cubría, que lo protege. O sea, esto sería más grave la encefalitis. Esto pudiese ser un poco más grave porque ahora estamos lidiando con una afección del órgano como tal, ya no tanto las meninges o esas capitas. ¿Y cuáles son las causas principales de encefalitis? Bueno, las causas principales de encefalitis también son los virus y también son las bacterias, Mario. Y también tiene viral y bacteriano, las dos. Tenemos viral y tenemos bacterianas, correcto. ¿Hay varios tipos también de encefalitis? Hay varios tipos de encefalitis, no solamente viral y bacteriana, también existen las famosas encefalitis paraneoplásticas, que son las encefalitis paraneoplásticas, es aquellas personas que tienen un tipo de cáncer y ese cáncer pues desarrolla o crea un sistema de autoinmunidad donde ataca no las células cancerosas como tal, sino la reacción que hace con el sistema inmunológico, ataca al cerebro como tal. También existen las encefalitis o las meningitis que son de tipo autoinmune, ya bien porque usted padezca de una enfermedad autoinmune o porque usted tenga una infección o cualquier otro padecimiento que le haya creado una reacción autoinmune que haya afectado el cerebro. ¿Y cuál es la encefalitis más grave? ¿Tiene que haber una más grave que la otra? Bueno, existe encefalitis y eso depende de cuál, ¿verdad? De cuál sea el organismo que le esté causando. Por ejemplo, existen virus que son bastante graves en el caso de la encefalitis, como el herpes, que si usted no lo diagnostica a tiempo o usted tiene un alto porcentaje de fallecer o de quedar con secuelas que son bastante debilitantes. Depende también del tipo de bacteria. Existen bacterias que se tratan fácilmente, pero existe bacterias como la que habíamos mencionado anteriormente, como la Neisseria meningitis, que es una bacteria extremadamente agresiva, difícil de tratar y que pudiese ocasionar pues un deterioro en la condición clínica del paciente bastante rápida. Estamos ahora acercándonos al verano, ya llegó el verano, estamos en el hemisferio norte, hay que cuidarse de los mosquitos, de las garrapatas. ¿Eso tiene algo que ver con algún tipo de infecciones de las meningitis o de la encefalitis? Claro que sí. Bueno, una de las cosas que nosotros nos cuidamos mucho es específicamente de los mosquitos. ¿Por qué? Porque los mosquitos pueden transmitir muchos de estos tipos de encefalitis. Por ejemplo, en el año 2009 en los Estados Unidos, no se había visto anteriormente, surgió el famoso virus del oeste del Nilo, ¿verdad? Empezaron a enfermarse personas y se identificó ese tipo de virus. Ese tipo de virus se transmite por mosquitos, específicamente el mosquito conocido como el Culex. También existe la encefalitis de San Luis, que se diagnosticó primeramente por identificar el vector, que era otro mosquito. También existen las encefalitis por las garrapatas, ¿verdad? Entonces, en el verano, donde los mosquitos están en su abundancia, tenemos que usar todos estos repelentes, ¿verdad?, en contra de estos insectos para poder evitar una propagación de una enfermedad como esa. Cuando estuve leyendo sobre la encefalitis, vi que la encefalitis tiene mucho más incidencia en el mundo que la meningitis. Sobre eso le quiero preguntar, pero después de estos mensajes. Univida Medical Center, ¿cuál es su urgencia? Un médico nuestro ya está en camino. Ante una urgencia médica, usted nos puede llamar al teléfono en pantalla 24/7 y un miembro de nuestro equipo clínico lo asistirá en su hogar. Usted no está solo y su salud es nuestra pasión en Univida Medical Centers. Con una excelente asistencia médica y el mejor trato para nuestros pacientes y sin la necesidad de dejar la comodidad de su hogar. Contamos con un servicio de atención dedicado y enfocado a tus necesidades. Electrocardiograma, radiografías, ultrasonido, visitas médicas de rutina para pacientes confinados en el hogar, exámenes de la retina para diabéticos, cuidado de heridas en el hogar. Con Univida en su hogar queremos elevar la calidad del cuidado médico. Disfrute de una vida más saludable. Disfrute de Univida Medical Centers, porque la salud es vida. Univida.
Aquí estamos en Salud es Vida con el doctor Orlando Rodríguez y le preguntaba por qué la encefalitis tiene más casos que la meningitis. Bueno, alrededor del mundo, porque en los Estados Unidos se reportan aproximadamente 20.000 casos de encefalitis anualmente y unos 70.000 de meningitis anualmente. Es un poco diferente alrededor del mundo. ¿Y por qué es diferente alrededor del mundo? Porque tenemos alrededor del mundo muchísimos vectores, especialmente vectores o los transmisores de la enfermedad, como los mosquitos y toda esa serie de cosas. Y lo vemos mucho más en países subdesarrollados, donde las medidas de higiene, las medidas de salud, son completamente diferentes. Entonces, estas encefalitis tienden a ser mucho más frecuentes que la parte de las meningitis. Y doctor, ¿qué porcentaje de las personas con encefalitis, ahora estamos en la encefalitis, pueden tener graves consecuencias a raíz de ella? Bueno, es un porciento bastante pequeño, ¿verdad? Es un porciento bastante pequeño, pero todavía un porciento pequeño es un porciento grande para nosotros en la medicina. El número en específico no se lo pudiese dar, pero eso depende de qué zona en el mundo en la que estemos o en los Estados Unidos. Obviamente en los Estados Unidos podemos diagnosticarla y tratarla más eficazmente, ¿verdad? Y las personas tienen mucho más acceso, un acceso mucho más fácil al sistema médico y de salud, y entonces pues esos números van a ser mucho mejores. Esta enfermedad, si no se trata a tiempo y no se trata adecuadamente, ¿puede dejar secuelas permanentes también? No solamente secuelas neurológicas que puedan ser permanentes, pero también pudiese ocasionar la muerte si no se trata a tiempo. ¿Y la encefalitis es parecido a los síntomas a la enfermedad anterior de la meningitis? Claro, y por eso había mencionado... ¿Se confunde a veces? Claro, se confunde y por eso había mencionado anteriormente que muchas veces es casi imposible en muchos de los casos poder separar una de otra porque el mismo virus está produciendo no solamente una meningitis, pero también una encefalitis, ambas. Y los síntomas sí son similares. Ambas pueden producir la fiebre, ambas pueden producir dolor de cabeza, ambas pueden producir náusea, vómito, ambas pueden producir trastornos neurológicos. Bueno, las personas que están mirando, y yo también digo, ¿en qué momento debemos acudir al médico? ¿Qué síntomas nos indican que ya estamos en algo grave? Sí, bueno, yo creo que desde el principio que uno vea que tiene síntomas de tipo neurológico, ¿verdad? Yo creo que eso es algo primordial. ¿Qué síntomas de tipo neurológico? Si usted ve que un amigo, un pariente suyo, pues tiene un cambio en su actitud, está confundido, no conoce a alguien, no lo conoce a usted, se pierde en su entorno, ha desarrollado fiebre, ha desarrollado escalofrío, tiene la náusea, tiene el vómito, todo ese malestar, pues entonces ya eso es un indicio de que algo está pasando y es algo estrictamente neurológico. ¿Y usted quién es, doctor? No, estoy pensando. No me asuste de esa manera, Mario. Tenemos una pregunta del público. Hola, soy Mariana Machado y vivo en Francia. Quisiera saber qué tipo de personas corren más riesgo de contraer encefalitis. ¿Las mayores, las menores o da igual? Claro, y la edad es un factor de riesgo bastante importante, especialmente en las personas bien jovencitos, ¿verdad? Los recién nacidos, etcétera, y luego en las personas un poco mayores. ¿Por qué? Porque las personas que más a riesgo están para desarrollar las encefalitis son aquellas personas en las cuales el sistema inmunológico está quebrantado, en personas, vea bien, por el uso de medicamentos que le han bajado, le han debilitado ese sistema inmunológico, o porque tienen una enfermedad que le debilitan ese sistema inmunológico. Me decía por ahí antes de comenzar usted de que el cigarrillo, el fumar, también aumentaba el riesgo. Bueno, el fumar aumenta el riesgo, pero por algo que es muy interesante, ¿verdad? El cigarrillo obviamente incrementa el riesgo de tener cáncer de pulmón y en aquellas personas que tienen cáncer de pulmón se produce un fenómeno extremadamente interesante como se conoce como un fenómeno paraneoplástico. Un fenómeno paraneoplástico donde ese tumor que está localizado en el pulmón, ¿verdad?, empieza a producir anticuerpos y esos anticuerpos van al cerebro. No son células tumorales, son anticuerpos que van al cerebro y producen daño
o ya bien en la capa que cubren el cerebro, las meninges, o en el cerebro como tal, y la persona empieza a desarrollar síntomas de una meningitis o una meningoencefalitis, pero no porque tenga un virus, no porque tenga una bacteria, no porque tenga células metastáticas en el cerebro, pero porque tiene un síndrome paraneoplástico. ¿Y qué precauciones habría que tomar para la encefalitis? Bueno, las precauciones son precauciones de pues, tratar de no contaminar a otras personas como tal, y la manera más fácil de contaminar a otras personas es por las secreciones respiratorias, el toser, el estornudar y toda esa serie de cosas, o deberíamos de tomar esas precauciones con las personas que estén alrededor nuestro. Y también el asunto de las picaduras, porque también por estas picaduras podríamos tener estas enfermedades. Claro que sí, especialmente en los tiempos de verano, ¿verdad? Tenemos que tratar de no estar afuera o en lugares donde existan muchos mosquitos, o no exponernos en áreas donde existan las famosas garrapatas que pudiesen transmitir este tipo de enfermedad. Y si lo vamos a hacer, pues entonces usar esos repelentes. Muy bien, muchas gracias, doctor Orlando Rodríguez. Mientras más sabemos, mejor nos cuidamos. Salud es vida con Univida.